Mateo 26, versículo 41, dice así la palabra del Señor, el Señor mismo hablando: manténganse despiertos, ¿no? Y esa es la recomendación que les hago en el sermón: manténganse despiertos. Pero el contexto es otro, ¿verdad? Manténganse despiertos y oren para que no caigan en tentación. A decir verdad, el espíritu está dispuesto, pero, ese pero, ¿verdad? ¿Qué dice ahí? La carne es débil. Pero la carne es débil. Ok. Limitaciones. ¿Qué es esto? ¿Alguien de ustedes conoce? A ver si lo sé pronunciar bien porque no se me da mucho. Nick Vujicic. Bujicic. Sí, ¿Y lo conocen? Nick Vujicic. sí, porque no tiene piedra. No tiene, es un hombre ya de 38 años, australiano, que no tiene pies ni tiene piernas. ¿Sí lo han visto alguna vez? Sí. Ok. Sí. Y ya es conocido en todo el mundo, ¿no? Por sus limitaciones de nacimiento. No tiene pies y no tiene manos, es increíble. Tiene 38 años, hermanos, y ha conseguido más que el 99% que está completo no puede conseguir. Es un hombre que tiene limitaciones. Cabe decir que es hijo de un pastor evangélico y él es cristiano evangélico, ¿sí? Su madre es enfermera, nació con algo que se llama agenesia, que básicamente se caracteriza por no tener esas extremidades, ¿verdad? En este caso, nada, ni siquiera una mano, ni siquiera un pie, nada. Esa situación difícil, incluso le prohibieron que pudiera ingresar a una escuela normal con los demás niños. Aunque con el tiempo cambió esta ley, permitiendo que Nick pudiera ingresar a una escuela normal, pero no fue tan sencillo, ¿verdad? Se imaginarán la impresión que causaba a la vista, a los otros niños de su edad. Sus compañeros obviamente le señalaban y otros se burlaban de su condición física, cosa que lo llevó a una depresión profunda a tal grado de querer suicidarse, ¿no? Cuando estaba pequeño. Él menciona que oró muchas veces para que Dios le hiciera crecer sus extremidades, sus brazos y sus piernas, pero la respuesta no fue positiva, como podrán darse cuenta, y a lo que él quería, pero a lo que él llegó de conclusión es que debería estar agradecido por la vida que sí tenía, por lo que sí tenía, por lo que sí quedaba. A los 21 años se graduó de Contabilidad y Finanzas, y debido a esta actitud positiva de cruzar una escuela normal, teniendo esas limitaciones físicas y las burlas constantes, llegó a terminar su carrera universitaria. Debido a esta actitud y gratitud positiva, fue y es invitado a muchas conferencias, a escuelas, a empresas, a gobiernos, convirtiéndose hoy en un referente, ¿sí? Escribió su primer libro de 5 en el 2009, que tituló Sin brazos, sin piernas, sin preocupaciones. Ya desde el 2005 fundó una organización para inspirar a otros jóvenes con limitaciones físicas. Los temas que él maneja son el miedo, el rechazo, la depresión, el sufrimiento y las oraciones sin respuestas. En el 2012 se casó con una mexicana educada en Texas, de padre y madre mexicanos y japoneses respectivamente, y le dio 4 hijos, comenzando con el primero en el 2013. Ha participado como invitado y ha actuado y ha producido algunos filmes cinematográficos. En resumen, ha construido una familia con 4 hijos, un negocio, ha escrito libros y ha actuado en filmes, no a pesar de sus limitaciones, sino por sus limitaciones. ¿Qué podemos concluir de esta vida de este hombre? Las limitaciones o te destruyen o te impulsan, ¿sí? Es un punto crítico. Pasamos al primero de 3 puntos que quiero compartir el día de hoy. Y el primero se llama como el título, pero la carne es débil, ¿no? ¿Cuántos saben que la carne es débil con su propia experiencia? Amén. La carne es débil. Y quiero decirles, hermanos, que las restricciones o limitaciones
de cualquier situación que vivimos, esa situación difícil, esa adversidad, esa limitación puede sacarte de ti una creatividad o un carácter que no sabías que tenías. Esas limitaciones suelen provocarte hacia enfrentarse y superarlas o ser destruidas por ellas. Las limitaciones desde ese punto de vista son una oportunidad y un regalo. No es una prohibición o una imposibilidad lo que ellas nos señalan, sino un camino por el cual no debemos caminar. Eso es lo que le hace una limitación. No puedes caminar por aquí. Como en el caso de Nick, no podía caminar de ninguna manera. Y eso le determinó para que escogiera un estilo de vida distinto al normal. No le limitó, no lo restringió, sino simplemente le mostró buscar otro camino u otra oportunidad. Nacer sin piernas y sin brazos es un caso extremo de esto, y sin embargo, la vida de este hombre demuestra que las limitaciones pueden impulsarnos a tomar decisiones, a sacar el carácter, a buscar respuestas, a buscar un camino mejor, y de alcanzar ese camino nos convierte de entrada y como atajo como una mejor persona. A veces que el elevador nos sirva, nos hace subir por las escaleras. Y esto, en lugar de verlo como una maldición, deberíamos verlo como una oportunidad para fortalecer nuestro sistema cardiovascular o nuestra condición física. En lugar de verlo como una maldición o un limitante, una imposibilidad, hermanos, podemos ver estas cosas que vivimos como una oportunidad para tomar un camino que nos lleve por un mejor momento, un mejor proceso de ser lo que llamamos, a lo que somos llamados que seamos. En esta línea, en esta idea, nuestro Señor Jesucristo nos habla de una limitante, de una condicionante que tenemos para luchar la vida espiritual que nosotros conocemos. ¿Cuál es esta limitante o condicionante? La carne es débil. Debemos tomarla entonces en cuenta. Si tú no tienes manos, debes vivir un estilo de vida, ¿no? Si no tienes pies, debes vivir un estilo de vida. Si la carne es débil, debemos tener un estilo de vida de acuerdo a esa idea. Y esta realidad de que la carne es débil no fue dada para que nos justifiquemos y nos resignemos al fracaso, a la mediocridad. La carne es débil, ciertamente, pero esta es un camino, una directriz que nos puede ayudar para luchar la batalla espiritual de una manera diferente. Es como si nos dijeran que tenemos que pelear la batalla sin armas, sin escudo, sin armamento, sin armadura. Lo que nos debería llevarnos a diseñar una estrategia distinta. No voy a usar armas, no voy a usar un escudo, debo pensar en una cosa distinta para luchar esta batalla. No es para resignarnos y dejarnos morir. ¿Están de acuerdo? Amén. El contexto de las palabras de Jesús es inmejorable, fíjense bien. Él estaba enfrentando la batalla más crucial de toda la historia de la humanidad. Estaba decidiendo si es posible no pasar esa copa, no pasar ese momento, no entregarse en la cruz, no sufrir nuestros pecados. Y estaba ahí agonizando. 3 veces repitió, porque la agonía era humanamente imposible de sobrellevar. En ese momento quizá estaba experimentando todos nuestros pecados, todas las pruebas, todos los dolores que después llevaría a la cruz. El mismo Evangelio de Lucas, el médico, dijo que su sudor eran como grandes gotas de sangre. ¿Se pueden imaginar ese momento? ¿Se puede imaginar qué batalla tan importante estaba luchando nuestro Señor en ese momento, en el Getsemaní? En este contexto se dicen estas palabras y no hay mejor marco que ese momento. Para esta batalla nuestro Señor Jesucristo había llevado a sus mejores 3 hombres, a los más dispuestos, a los más constantes, a los más atrevidos. Pedro, Juan y Santiago, ¿se acuerdan? Para que orasen por él, para que oraran por él en ese momento tan complicado. Los había dejado en un lugar cercano mientras el Señor iba a orar. Dice el Evangelio de Lucas que un ángel le fortalecía, le ministraba, porque era imposible que soportara todos esos dolores. Como dice el libro de Isaías, que llevó por nosotros todas nuestras enfermedades. Mateo 26:40. Luego volvió con sus discípulos, dice ahí el texto. Y como los encontró durmiendo, le dijo a Pedro, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Vamos ahí, ¿no? En versión mexicana. En versión de Mateo dice, así que no han podido mantenerse despiertos conmigo ni siquiera 1 hora. ¿Cuánto?
Una hora. Una hora. Era la batalla más importante de la humanidad y no pudieron mantenerse despiertos. Una hora. A pesar de la importancia del momento, sus mejores hombres no estuvieron con él. El Evangelio de Marcos se personaliza más este reclamo hacia Pedro. Sabemos que Marcos era acompañante de Pedro, ¿verdad? Sí. Y seguramente extrajo la reclamo más específico. El Mateo lo menciona como se han quedado dormidos. Pero fíjense lo que dice Marcos 14. No apunté el versículo, por ahí lo buscan, está casi al final. El Señor regresa de esa primera oración, ¿no? Cuando estaba agonizando, dice, ¿duerme, Simón? Se fijan, es más directo, ¿no? ¿Duerme, Simón? ¿Te estás durmiendo, Pedro? Tú el que dijiste que ibas a estar conmigo hasta la muerte, ¿te estás durmiendo? Tú el que dijiste que ibas a entregarlo todo, ¿te estás durmiendo? Ni una hora pudiste estar despierto en un momento tan crítico para la humanidad, para mí, que soy tu Señor y que me seguiste durante 3 años. ¿En serio, Pedro, te estás durmiendo en este momento? O sea, no se pueden imaginar lo duro que fue para Pedro esto. Aquí suena sencillo, ¿no? ¿Duerme, Simón? Pero sí, seguramente esto trajo a Pedro y lo determinó para lo que sucede después. También que negó al Señor. No has podido mantenerte ni una hora despierto, lo que termina el texto. Hermanos, los mejores hombres del Señor, inspirados e influidos por el mayor de todos los hombres, en el momento más crítico de la historia no pudieron mantenerse alerta. No pudieron luchar contra esta limitante humana. La carne es débil. ¿Qué es esto? Si los mejores hombres que pasaron 3 años con el Señor, inspirados por Él, movidos por Él, amándolo a Él, no pudieron responder en el momento más crítico, ¿qué será de nuestra vida? ¿Qué es de nosotros? Que estamos tan lejos a veces de palpar la vida del Señor, de sentirlo cerca, de entender lo que Él hacía. ¿Qué será de nosotros? ¿Qué es esto de que la carne es débil? ¿Es una mala noticia? ¿Es una imposibilidad? ¿O es una guía para encontrar un camino? ¿Qué es esta limitante? Hermanos, estas son las restricciones, un camino, no una prohibición, sino una invitación a tener cuidado, a mantenerse alertas. Como cuando vas en una carretera donde te dice una señal que más adelante hay un barranco, que hay curvas peligrosas. No quiere decirte que te vas a caer, quiere decir que te mantengas alerta porque no es fácil ni es sencillo. Si los hombres más importantes del Señor que estuvieron con Él no pudieron en una hora crítica, ¿qué será de nosotros en el día a día? ¿Qué será cuando nos enfrentamos a una verdadera tentación y cuando no estamos entendiendo lo que significa esto de que la carne es débil? Perdiendo y perdiendo más batallas. El Señor sabía más que nadie que la carne es débil. Por eso les refirió esta enseñanza. No había más grande ejemplo que este. Ni una hora pudieron mantenerse. No pudieron hacer algo por el Señor de señores, por el Rey de reyes. ¿Qué será de nosotros cuando queramos hacer algo por alguien que no es el Rey? Por alguien que incluso nos cae mal. ¿Vamos a poder hacerlo si los mejores hombres no pudieron hacerlo por el Rey de reyes? ¿Se dan cuenta de lo difícil que es esto? Si no lo podemos hacer por el Rey de reyes, ¿podemos hacerlo por nosotros mismos? ¿Podemos hacerlo por nuestro prójimo? Y enseguida, el versículo que tomamos como base esta mañana. Versículo 41 de Mateo 16. Manténganse despiertos y oren para que no caigan en la tentación. A decir verdad, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Fíjense qué contrariedad. El espíritu está siempre dispuesto en aquellos hombres que aman a Dios, pero la carne es débil. ¿Cómo ven? Ese pero cambia todo, cambia nuestra estrategia. Debemos entenderlo, si no vamos a estar enfrentándonos cada rato y vamos a estar perdiendo. Porque si ellos conscientes de esto y inspirados por el Maestro y enseñados directamente por Él no pudieron en una hora, ¿qué será de nuestras vidas si no estamos conscientes de esta realidad?
En el momento en el que intentamos dar pasos para ir adelante, al crecimiento y la madurez, hermanos, debemos recordar que la carne es débil, que aun cuando hacemos las cosas bien, corremos el peligro del orgullo, de ser alabado por los hombres y de olvidar, reconocer de dónde viene nuestra competencia, aun cuando hacemos las cosas bien. Esta restricción, esta limitante, hermanos, no es para usarla como pretexto para no hacer las cosas, es para tomarla en serio, es para diseñar nuestra forma de actuar a partir de esta restricción. Imagínense en este momento una silla, ponemos una silla aquí al frente, una silla donde tiene un señalamiento. El señalamiento dice, la silla es frágil. Fíjense cómo eso desencadena reacciones distintas. Y el sermón de hoy quisiera invitarte a que tomes la reacción correcta cuando pase la basura. Que es reírse, no enojarse. La reacción correcta cuando tenemos una limitación, cuando tenemos una restricción, la silla está frágil, ¿qué vas a hacer? Y la primera respuesta de alguno va a decir, pues no me siento. Eso es la fácil, no me siento, no camino por ahí, porque está frágil, porque me puedo caer. El miedo, la apatía, el desinterés. Pero otra respuesta puede ser, me siento con cuidadito, porque está frágil, pero estoy cansado, quiero usarla. Pero ¿saben cuál es la mejor respuesta? No repara. Esa silla está frágil, hay que arreglarla, hay que tomar las medidas, hay que reforzarla. ¿Se dan cuenta? ¿Qué vamos a hacer porque la carne es débil? Decir, mi carne es débil, así soy, no puedo crecer, Dios me conoce, Dios sabe mis debilidades y mi corazón. No, esa no es la respuesta. Eso es lo fácil. Arregla eso. Nuestra vida tiende al desorden. Es la cosa, es una ley de la naturaleza. Creo que se llama la entropía. Todo se tiende a desgastar. Si nosotros dejamos un carro ahí sin mover, se desgasta, se atrofia. Si nosotros no movemos, nuestro cuerpo se atrofia. Si nosotros no arreglamos nuestra casa, se destruye. Si nosotros no arreglamos nuestra carne, nos come. Seguimos sus deseos. Eso es lo fácil, el caos, el desorden. Una vida ligera, una vida sin disciplina. Eso es lo fácil. ¿Qué vamos a hacer ante esta restricción que el Señor nos da? La carne es débil, sí. ¿Qué vamos a hacer? ¿Dormirnos? ¿O tomar medidas? ¿Amén? Estas restricciones nos dan, nos despiertan, nos alertan, nos provocan a que hagamos algo. No es para prohibir o limitarnos necesariamente. Es para que busquemos otro camino. ¿Qué pasa con los niños que sus padres les dan todo? ¿Qué es lo que consiguen cuando crecen? Nada, no saben trabajar, no saben conseguir, no saben lo que cuesta un peso. Entonces las limitaciones nos ayudan a entender que así es la vida mientras estemos aquí hasta que el Señor venga. ¿Están de acuerdo? Es lo que pasó en Génesis 3. Todo se está desgastando, todo se deteriora. La imagen del hombre está manchada por el pecado y el pecado trae la muerte. ¿Qué haremos? ¿Resignarnos? ¿Así somos? ¿Eso pasó? ¿No fue mi culpa, fue de Adán? No, es lo que debemos responder. Podemos tomar varios caminos. Resignarnos, excusarnos, deprimirnos o impulsarnos como Nick, este hombre, sin manos y sin pies. Que le faltara todo lo llevó a explotar otra parte de sí, a impulsarse a través de eso. Y paradójicamente, hermanos, sus limitaciones fueron las que trajeron el éxito a su vida. Qué increíble historia. Y no lo hago para que se sientan mal, lo hago para que se den cuenta que las limitaciones ayudan y pueden ayudar. Vamos al punto 2. El miércoles, en la conversación que teníamos, en la enseñanza, me gustó una frase que sacaste, Gis, del texto de Hechos 3, ¿verdad? Lo que tengo te doy.
Eso se llama ese segundo punto. Lo que tengo te doy. Qué verdad tan grandiosa. Lo que tengo te doy. Claro, lo que no tengo no lo puedo dar. ¿Están de acuerdo? Y ese mismo miércoles entendimos o aprendimos de un tema que se descuidó por alguna razón. Y creo que los protestantes, los que nos separamos de la Iglesia Católica en el siglo XVI, nos cuesta trabajo ese tema. Porque creemos que se ha abusado desde el otro lado. La psicología reforzada por la posmodernidad, lo ha impulsado esta idea y la ha llevado al extremo, ¿no? Al grado de que esta generación le llaman la generación de cristal. ¿Sí entiende el punto, no? Cuando se habla entonces de amarnos a nosotros mismos, nos da miedo. Porque en esa época que menciono, el humanismo antropológico, esto quiere decir que el hombre es puesto antes que Dios. Se abusó de esta verdad. ¿Cuál verdad? De que el hombre está en la corona de la creación de Dios. ¿Cuántos saben eso? El hombre es la corona de la creación de Dios. ¿Sí saben eso? Amén. Dios creó todo y lo creó bueno, en gran manera. ¿Y qué puso al centro de su creación como corona? Al hombre. Incluso le delegó que él juzgara toda la tierra. Pero esa verdad, como por lo que les acabo de mencionar, se ha llevado al extremo, ¿no? Es abusada. Y sin duda esta verdad abusada o al extremo es la base para lo que hoy conocemos como individualismo o consumismo, que es egocentrismo y que es pecado. Egocentrismo es pecado. ¿Por qué? Porque solamente nos preocupamos por nosotros y no por los demás. Pero esta verdad o esta media verdad, hermanos, no es para rechazar todo lo demás. No es para negar la verdad fundamental. Miremos las dos caras del segundo mandamiento, del más grande de los mandamientos en resumen. ¿Cuál es el segundo mandamiento? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ajá. Las dos caras son importantes de lo que vamos a ver ahorita, de este segundo mandamiento. Las dos caras son importantes, no una o la otra, sino las dos. ¿Qué dice el gran mandamiento? Mateo 22:39, se los leo. Fíjense, el segundo mandamiento es semejante al primero. Dos mandamientos se resume toda la ley y los profetas. Toda la intención de Dios desde el Antiguo Testamento se resume en dos sentencias: amar a Dios y amar a tu prójimo. ¿Están de acuerdo? Dice, amar a tu prójimo como a ti mismo. De esos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Ahí lo dice. Lo primero que quiero resaltar es que ese segundo mandamiento es semejante al primero en importancia, en profundidad. ¿Están de acuerdo? Y está uno al otro correlacionado, el primero y segundo mandamiento. Es decir, yo no puedo decir que estoy creciendo mi amor a Dios cuando no está creciendo mi amor al prójimo. Es una mentira, dice el apóstol Juan. No se puede. Pero yo cuando amo a mi prójimo estoy amando a Dios. ¿Sale? Pero lo segundo que quiero resaltar y abundar en ese segundo punto del sermón es en una de las dos caras de ese segundo gran mandamiento. La primera la sabemos, la enfatizamos, se nos ha enseñado lo suficiente, que dice, ama a tu prójimo. ¿Están de acuerdo? No necesita explicación, todos sabemos que debemos amar a nuestro prójimo. Entendemos eso, sabemos lo difícil que es amar a los difíciles de amar, pero el Señor nos da una lección muy profunda que dice que aún que fuera nuestro enemigo, nosotros debemos amarle. ¿Están de acuerdo? Eso es sencillo de entender, difícil de llevar a cabo. El amor todo lo soporta, todo lo puede, todo lo sufre. Pero la segunda cara de esta moneda del segundo mandamiento nunca se nos habla del todo con insistencia. Y para mi forma de verlo es una de las causas del por qué nosotros no estamos dando más, no estamos amando. ¿Cuál es esa segunda cara? No nos amamos a nosotros. Ama a tu prójimo, cara A, cara B, como a ti mismo. ¿Sí? Fíjense, como a ti mismo da por sentado que los judíos entendían claramente este mandamiento. O esta idea de amarte a ti mismo. Lo entendían y no había razón
si no era problema para ellos de que les explicara y se les exhortara a que se amaran a sí mismos, porque era evidente que lo hacían. Pero no creo que sea lo mismo hoy en el siglo XXI con respecto a nosotros y como cristianos protestantes, que nos quede tan claro qué significa amarnos a nosotros mismos. Yo no puedo dar algo que no tengo. Partimos de ahí, ¿verdad? Yo no puedo dar algo que no tengo. Si no tengo amor por mí, ¿cómo lo podré tener por los demás? Si no lo tengo por mí, por los demás, ¿cómo lo puedo tener por Dios? ¿Está claro, no? ¿Cómo puedo subir una escalera? Pues subiendo los escalones. Si no tengo el primero, difícilmente podré subir al segundo. ¿Te habías quedado a reflexionar en esta parte de como a ti mismo, seamos honestos? Como a ti mismo. ¿Te habías quedado a reflexionar? ¿Cuántas predicaciones te han dicho sobre esto? Yo no muchas. Por ahí lo he mencionado alguna vez. Pero, ¿por qué? Porque en la Biblia no lo enfatiza. ¿Y por qué no lo enfatiza? Porque no era un problema para los judíos y para las personas de aquel tiempo. Fíjense, Pablo mismo utiliza esta idea, que es evidente, en Efesios 5, con respecto al matrimonio. Se los leo, 5:28 de Efesios. Asimismo, los esposos deben amar a sus esposas como a su propio cuerpo. ¿Cómo deben de amar a sus esposas? Como a su propio cuerpo. Pobre de nuestras esposas, ¿no? La mayoría de nosotros no ama su cuerpo. Y eso de su cuerpo es de amarnos a nosotros mismos, amar toda nuestra vida. Versículo 29 dice, nadie ha odiado jamás a su propio cuerpo. Yo pondré entre paréntesis, conscientemente. Sí, conscientemente, claro. Nadie ha odiado jamás a su propio cuerpo, dice Pablo, sino que lo sustenta y lo cuida. Hermanos, esto es una verdad fundamental. Nadie quiere dañar su cuerpo. Todo el mundo le tiene miedo al fuego o a algunas cosas, a las alturas, y cuidamos, sustentamos nuestro cuerpo en nuestro entendimiento, en nuestra sabiduría, que a veces es escasa. Pero eso no quiere decir que lo cuidamos bien o lo cuidamos conscientemente. ¿Están de acuerdo? La ignorancia puede llevarnos a descuidarlo, a maltratarlo. Yo pregunto, ¿realmente estamos cuidando bien nuestro cuerpo? Bueno, si nos da hambre, comemos, ¿no? Lo que podemos, lo que tenemos, pero estamos entendiendo qué cosa nos hace daño o no. Y les repito, los judíos no tenían tanto ese problema como lo tenemos nosotros. Quizá antes no había alimentos procesados y no había esa situación. Y además las actividades que tenían de caminar más les podía ayudar a quemar las calorías que ingerían de más. Pero hoy eso sí es un problema. Y el COVID lo ha revelado. La realidad es que no estamos cuidando nuestro cuerpo y algo que debería darse por sentado, que amarnos a nosotros mismos, o amar nuestra vida, o amar nuestro cuerpo, o amar nuestra mente, amar lo que hacemos, hermanos, estamos fallando. Y si falla esto, si fallamos al cuidar nuestro cuerpo, vamos a fallar al cuidar a nuestras esposas, a nuestro prójimo, a Dios. Hechos 3, por favor, 3. Y aquí el asunto, hermanos, no es juzgar lo que ya hicimos mal, etc. Es poder encontrar la causa de nuestros problemas, ¿sí? Hechos 3:3. Ustedes saben, cuando sucedió el Pentecostés, la iglesia comenzó a crecer grandemente. Y aquí se nos dice que Pedro y Juan salieron a orar a la hora de la oración, ¿no?, al templo, y sucedió algo importante, increíble. Versículo 3, cuando el cojo vio que Pedro y Juan estaban por entrar, le rogó que le dieran limosna. Entonces Pedro, que estaba con Juan, fijó la mirada en el cojo y le dijo, míranos. El cojo se les quedó mirando porque esperaba que ellos le dieran algo. Pero Pedro le dijo, no tengo oro ni plata. ¿Cuántos dicen amén?
Ahí sí nos parecemos a Pedro, ¿no? Pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Imagínense ese espectáculo. No tengo oro ni plata. Y todos se quedaron ahí como que viendo qué estaba pasando. Levántate en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Imagínense qué impresión cuando se levantó y comenzó a saltar. Estaba ahí tirado en las puertas del templo durante casi 40 años. Pidiendo limosna, sobreviviendo. Pensando que la causa raíz de sus problemas de no tener dinero para alimentarse era el dinero, pero no era esa la causa. Y eso es lo que quiero resaltar. No se queden con el no tengo oro ni plata, porque todos decimos amén. Estamos como Pedro. No está mal en un momento dado y también de acuerdo al llamado que cada quien tiene. Pedro no tenía ya, el Señor le dijo, te voy a quitar de pescador. Lo sacó de su chamba, ¿sí o no? Pero la mayoría de nosotros no somos sacados de nuestra chamba, así que no le hagan al loco. Nosotros sí debemos tener oro y plata. ¿Sí? Algunos misioneros no lo tienen. Pero debemos entender que el dinero y la plata sí es importante para muchas cosas, ¿no? Pero aquí justo en el versículo 47 del capítulo anterior se dice que la iglesia brindaba ayuda a todo el pueblo. ¿Qué se imaginan por eso si no es dar oro y plata? Brindaba ayuda a todo el pueblo. E incluso en los capítulos siguientes se dice que tenían todas las cosas en común. Tan así que ellos vendieron todas sus posesiones para ayudar a los más necesitados. ¿Cuántos estarían dispuestos a vender todo lo que tienen, a ayudar a los más necesitados? Y aquí se escucharían mucho menos amenes. Y los que se escucharían, quién sabe si lo cumplirían. Que no es fácil. Pero fíjense bien, hermanos. En el contexto, Pedro usó su discernimiento. Fíjense lo que quiero decir. ¿Qué fue lo que vio Pedro? Que no veían todos los que les daban dinero cada día, lo que les sobraba y cada vez este hombre podía sobrevivir, ¿no? Pedro vio más al fondo. Él era judío y lo conocía a este hombre que estaba siempre en el templo, en la puerta de la Hermosa, y siempre estaba pidiendo y había nacido sin poder caminar, limitado. ¿Están de acuerdo? Lo sabía. Sabía que había sobrevivido por 40 años con limosnas. La gente le daba lo que le sobraba y él podía de repente comerse unos tacos o a veces un hot dog, a veces puros frijoles y a veces nada, ¿no? Y sobrevivía. Pero Pedro entendió que no necesitaba una moneda más en ese momento para solucionar su problema de raíz. Ese es el mensaje que quiero darles. Pero mientras no tengas ese discernimiento de Pedro y que sí puedas ayudarlo, sí dale una moneda, no seas gacho. ¿Sí me explico, no? O sea, si no tenemos el discernimiento y una persona se está muriendo de hambre, dale un taco. Si no tenemos la seguridad de lo que Pedro vio, de que este hombre se iba a sanar, que Dios le dijo, dile que se levante, lo voy a sanar porque tengo propósitos. Si nosotros no vemos eso, dale una moneda, ¿sí? O sea, no dejen a alguien con necesidad así. Eso lo refiere muchas veces la Biblia en otras partes. Pero Pedro discierne en el Espíritu y entiende esta parte que les estoy mencionando. Y hasta canciones hay de esta parte, ¿verdad? No tengo dinero. Pero no de la de Juan Gabriel, yo digo la de los niños. La de no tengo oro ni plata, no me acuerdo ni de las canciones, pero sé que hay. Pedro estaba discerniendo, no tengo el dinero ni plata que resuelva tu situación de manera completa, pero tengo algo que necesitas, ¿no? Lo reflexionó Pedro. Yo sé que lo que necesitas ahorita no es una moneda más o que te invite a los tacos. Eso lo puedes necesitar ayer o antier y yo a veces te lo he dado, ¿no? Podemos pensar en personas que hemos ayudado de repente con 100 pesos, con 500 pesos, pero sabemos que eso no soluciona su problema de raíz. Y que mientras que no soluciona su problema de raíz va a seguir pidiendo dinero. Y no es que no queramos prestarle, pero realmente no les estamos ayudando. Este hombre no tenía que comer. ¿Por qué? No podía caminar, por lo cual no podía trabajar a lo mejor en ese tiempo, por lo cual no podía tener para comer. Darle de comer no lo solucionaba todo. ¿Están de acuerdo? Solucionar el momento.
¿Entiende el punto? O sea, a veces nosotros no tenemos para solucionar la vida de alguien así, de decirle, a ver, párate y anda, ¿no? O sea, eso tiene que estar dirigido por Dios. Si no, pues nos iríamos a los hospitales y levantaríamos a todos, ¿no? Pero quiero reflexionar para ir terminando. El asunto es que no nos detenemos a pensar por qué las personas fallan. ¿Por qué las personas tienen problemas de salud? ¿Por qué las personas tienen problemas financieros? ¿Por qué las personas tienen problemas emocionales? Y podríamos decir porque no tienen al Señor. Pero yo conozco muchos, la mayoría de nosotros, conocemos al Señor y seguimos teniendo problemas financieros, problemas de salud, problemas emocionales. ¿Por qué? Porque no nos arreglamos, porque no entendemos que la carne es débil, que no surge de la nada la sabiduría. ¿Están de acuerdo? Lo que tengo te doy, no tengo nada. El problema es que no podemos dar, no es que no queramos dar. Muchas veces no queremos dar y ese es otro problema peor, ¿no? Que no queremos dar, que no tengas el carácter, la amabilidad, la bondad, la misericordia para darle a otro lo que necesita cuando a ti te sobra, cuando tú tienes 2 capas y no das una. Ese es un problema mayor, lo entiendo, pero el problema mayor de los cristianos que sí quieren dar, que sí quieren ayudar, que sí entienden la necesidad de otros, es que no podemos hacerlo. Y no podemos hacerlo porque no lo tenemos. ¿Y por qué no lo tenemos? Esa es la pregunta de hoy. Último punto. El espíritu está dispuesto. Y cuando habla en este contexto del espíritu, habla de nuestra actitud, ¿no? De nuestro hombre consciente, espiritual. A la verdad, el espíritu está dispuesto, dice el Señor, pero la carne es débil. Jesús sabía acerca de la disposición de Pedro, de Juan y Santiago. No estaba en tela de juicio que estos hombres habían respondido al Señor, le habían seguido día y noche durante 3 años, habían entregado, habían dejado sus trabajos y estaban con Él. No había duda de su disposición, de su actitud. Por algo escogió a estos 3, ¿están de acuerdo? Por alguna razón les escogió, porque eran de confianza, porque eran constantes, porque estaban dispuestos, porque eran arrojados. En el caso de los hijos del trueno y Pedro, su nombre los dice, y ustedes conocen a Pedro, eran arrojados, tenían ese empuje. El espíritu estaba dispuesto y más porque el Señor les había enseñado una verdad más grande que sus propias vidas y estaban dispuestos a seguirlo a Él y entregar todo. Pero había un pero. Ya lo vimos en la primera parte. Y Jesús, cuando dice esa primera parte, entiende que esos 3 hombres lo habían seguido y han mostrado su disposición. Por eso les dice esto en el versículo 41 de Mateo 26. Manténganse despiertos. Otras versiones dicen manténganse alertas. Sean inteligentes, abran sus ojos, tengan cuidado y oren, ¿no? Para que no caigan en tentación. Dice Jesús, a decir verdad, el Espíritu está dispuesto. Si ustedes han conocido al Señor, si ustedes aman su verdad, su reino, ustedes están dispuestos, aquí están, en medio de una pandemia, aquí estamos queriendo buscar al Señor. Estamos dispuestos, queremos hacer su voluntad. ¿Están de acuerdo? Pero la carne es débil. No se nos da la constancia, no se nos da la disciplina, no se nos da la santidad. ¿Y qué hacemos? ¿Nos resignamos? ¿O es que no lo hemos tomado en cuenta para diseñar nuestro día a día y reforzar como la silla que dijimos? ¿Están de acuerdo? No lo hemos hecho, seamos honestos. Manténganse alertas, cuidadosos, guardianes, porque aunque tengan toda la disposición del mundo y el carácter para darlo todo por el reino, la carne es débil. Aunque se hayan mantenido 30 años fieles al Señor, pueden caer en un momento. Qué dura verdad, ¿no? Porque la carne es débil, entonces debemos rediseñar nuestra forma de vivir y de enfrentar el día a día. Si sabemos que la carne es débil, debemos hacer algo al respecto.
No debemos utilizar esa verdad para justificar nuestra mediocridad, o la inconstancia, o la falta de amor propio, o la falta de cuidado, o la falta de orden. Manténganse alertas y oren, dice el Señor. Algunos nada más oran y otros ni eso. No es una cosa u otra, es mantente alerta y ora. Ten cuidado, usa tu inteligencia, usa tu sabiduría, abre tus ojos, discierne, entiende, la carne es débil. Y ora para no entrar en tentación, como dice el Padre nuestro. Señor, líbranos del mal. No dejes caer en la tentación y líbranos del mal. ¿Por qué? Porque la carne es débil. Porque yo busco glorificarte, yo busco santificar tu nombre, yo busco que se haga tu voluntad, pero la carne es débil, no he podido, no he funcionado como yo quisiera. Lo he intentado de muchas veces y siempre vuelvo a caer, siempre vuelvo a ser mediocre. ¿Por qué? Porque la carne es débil. Y se estorbó a aquellos 3 hombres en el momento más crucial de la historia. ¿Cómo no nos va a estorbar a nosotros hoy? Y la enseñanza, hermanos, del caso de Nick, que les mencioné al principio, es que no teniendo pies, ha caminado más lejos que muchos. Y que no teniendo manos, ha escrito más letras que casi todos. ¿Qué te falta a ti para entender lo que eres en las manos de Dios? En nuestra debilidad se hace palpable su fuerza, su poder, decía Pablo. Cuando débil soy fuerte realmente. Cuando entiendo que mi carne es débil y me someto y voy a Dios a que me ayude y le pido todos los días que me libre de la tentación y algo al respecto, me mantengo alerta, huyo de las pasiones juveniles, no me meto en la tentación. Si sé que ese canal, que ese instrumento me hace caer, ¿qué voy a hacer? Mantente alerta y ora, no solamente ores. El Señor quiere ver tu disposición y Él te va a dar las armas, pero no es fácil. Si unos lo logran y otros no, hermanos, no se trata de tener 2 pies o 2 manos. Hay gente que lo logra sin ello y a mí me parece increíble, increíble. Y gracias a Dios que este hombre es creyente, ¿no? Y eso quizás lo sostuvo en los momentos más difíciles de su vida. Sus padres, su padre que es pastor, lo entendemos que eso lo pudo sostener, pero también hay mucha gente que no es creyente y hace cosas. Si quieres por sí mismo, si quieres por otros, pero las hace y las hace bien, y nosotros no podemos hacer las cosas ni por nosotros mismos. ¿Cómo decimos que amamos al prójimo? El amarse a sí mismo y ser egocéntrico es una línea que no debemos cruzar. Pero tampoco quedarse al otro extremo de no respetarnos, ni cuidarnos, ni amarnos, porque no vamos a cumplir la parte del gran mandamiento. No es suficiente con tener un carácter afable y amable. Es importante, pero no es suficiente. Porque, ¿qué es lo que estamos dando? Por más dadivoso que pueda ser tu corazón, ¿qué pasa si en un momento tienes que darle algo a alguien y no tienes? El Señor en el Antiguo Testamento le decía a Israel que si seguían sus mandamientos, ellos iban a hacer de bendición a otros, iban a hacer cabeza y no cola, iban a prestar y no pedir prestado. ¿Qué está pasando con nosotros? Créanme que no se los digo para señalarles o para ponerle limón en la llaga. Se lo estoy diciendo porque debemos comprender esa parte si queremos mejorar. Y debemos diseñar una estrategia entendiendo nuestras debilidades. ¿Cómo podemos ayudar a alguien que nunca le ajusta el dinero cada mes? Lo fácil es darle una moneda, como al cojo, ¿no? Pero eso no es una solución completa. Si entendemos lo que está pasando en la iglesia y por qué no somos obedientes del todo y por qué no somos mediocres y por qué no crecemos, debemos descubrir, discernir como Pedro, qué
pata nos hace cojear? ¿Qué pie? Y entonces, hacer algo al respecto. Vamos a hacerle una prótesis en esa parte de tu vida que no está bien. Puede ser la salud, puede ser las finanzas, puede ser lo emocional, puede ser tu disciplina personal. Eso te va a estorbar y te está estorbando para servir al Señor. Aunque tú estés dispuesto, aunque vengas cada domingo, aunque tengas las ganas de hacer algo para Dios, te está estorbando. Y te va a seguir estorbando porque la carne es débil. Y estorbó a los mejores 3 hombres del Señor que preparó durante 3 años. Ahora cualquier cosa a nosotros nos estorba. Entendamos eso de una vez por todas y hagamos algo al respecto. Y a veces pienso que nosotros como pastores no tenemos la sabiduría completa para realmente ayudar a la gente. Decimos, pues son unos ignorantes, son unos infieles, no dan sus ofrendas. Tenemos que enseñarnos, tenemos que enseñarles, más allá de reclamarles que están haciéndolo mal. No todos, y no es fácil descubrir cómo funciona esta vida, hermanos. Y si estamos aquí, un puño, 30, 40 personas, y 2, 3 les ha ido mejor que otros en las finanzas, 2, 3 les ha ido mejor que otros en la alimentación, 2, 3 les ha ido mejor que otros en el trabajo, ¿por qué nos complementamos y compartimos? Y producimos creyentes más completos, que no les haga falta nada, que puedan dar, que puedan prestar, que puedan no preocuparse por esa parte y concentrarse en la que sí importa. Pero estamos tan preocupados, tan afanados por el que comeremos, por el que beberemos, que no tenemos tiempo para procurar el reino. Y hermanos, no entender esto es no buscar primeramente el reino, no poner en orden esas cosas. Si no tengo, no puedo dar. Si no doy, ¿qué debo hacer? Termino con Proverbios 4, versículo 5. A ver si no me equivoqué en el capítulo. Dice, adquiere sabiduría. El versículo 5, ¿sí está bien? ¿Sí estoy bien? ¿Qué capítulo? Capítulo 4, versículo 5 de Proverbios. No, tengo aquí como una... ¿Sí está bien? 4, 5, ok. Por aquí empieza todo. Hermanos, no es fácil tener discernimiento. Hermanos, no es fácil triunfar en un área de la vida. No lo es, ni lo será. La carne es débil. Pero no, esta restricción no es una provisión, es un camino para conseguirlo. Porque la carne es débil, me voy a levantar. Porque la carne es débil, el Señor me ha dado dominio propio. Porque la carne es débil, el Señor nos ha dado la asistencia de su Espíritu. Porque la carne es débil, el Señor ha muerto por nuestros pecados y la deuda está saldada. Porque la carne es débil, debemos dar más de lo que hemos dado. Amén. Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. No te olvides ni te apartes de las razones de mi boca, no la dejes y ella te guardará. Ámala y te conservará. Sabiduría ante todo, adquiere sabiduría y sobre todas sus posesiones adquiere inteligencia. Engrandécela y ella te engrandecerá. Ella te honrará cuando tú la hayas abrazado. Adorna de gracia, dará a tu cabeza, corona de hermosura te entregará. Hermanos, adquiere sabiduría, adquiérela, cómprala, búscala, encuéntrala, escárvala. No se vende en la tienda, unos cuantos pesos, cuesta vida, cuesta dedicar tiempo, cuesta sacrificios. Adquiérela. Ordena tu vida. No es fácil, busquemos ayuda. Aquí estamos nosotros. Si nuestra espiritualidad no puede ayudar a las personas a ordenar su vida, no nos ha ayudado en nada. No nada más es un pase al cielo, es una vida de orden, es una vida de propósitos, es una vida profunda, es una vida productiva, es una vida de servicio, es una vida de amor. Ayudémonos. Cuida tu vida, cuida tu salud, cuida tu cuerpo, cuida tu mente, valora tu tiempo, valora tu dinero, tu ser. Adquirir implica sacrificio. Para adquirir sabiduría deberás sacrificar entretenimiento, comodidad. No eliminarlos porque también es importante entretenerse, descansar, pero no a costa de.
adquiere sabiduría. Pero para buscarla deberás dedicar tiempo, esfuerzo, ganas. Amén. El fruto del Espíritu, termino con esto, como dije el miércoles, hermanos. El fruto del Espíritu es un trabajo en conjunto. ¿Sí? Pablo lo dijo de esta manera. Uno siembra, otro riega. Pero el crecimiento lo da el Señor. Pero si tú no siembras, si tú no riegas una vida de disciplina, una vida de santidad, no habrá fruto. ¿Están de acuerdo? Uno siembra, uno riega, uno busca sabiduría, uno busca inteligencia. ¿Y cómo se busca eso si no es estudiando, si no es discerniendo, si no es a través de su palabra, a través de las habilidades que el Señor nos ha dado y las podemos ir desarrollándolas? Amén. El fruto no nace sin ese esfuerzo. No es un don espiritual, es un fruto del Espíritu. Eso explica por qué muchos, después de 40 años, no han madurado, no han cambiado nada. Y podrán tener dones, hablan bien, predican bien, pero sus vidas no han cambiado nada. Siguen siendo el mismo esposo, regañón, enojón, ¿no? Etcétera. Dios da el crecimiento, pero no a los flojos, no a los mediocres, sino a los que entienden que la carne es débil, a los que entienden que la vida es difícil y que las restricciones no nos detienen, sino pueden impulsarnos. Porque Dios no le puede dar algo a alguien que no lo valora, así como tú no le darías a tu hijo todo si no ha madurado, si no ha crecido. Y muchos padres cometen ese error de darle a sus hijos carros, de darle a sus hijos celulares, cuando no entienden lo que cuesta. Le estás dañando, pero Dios no es así. Dios no te va a dar algo que tú no busques. Amén. ¿Qué les parece si ordenamos nuestras vidas? Nos ayudamos. Hay que diseñar un plan. Así de sencillo y complicado es esto.